mi vida voy a vivir con dolor. Toda la vida voy a estar así, toda la vida voy a tener dolor. Y fue un tiempo de reflexionar, fue un tiempo de entender y aprender muchas cosas, porque la realidad es que yo también empecé a investigar y a leer muchas cosas. Y entre ellas recuerdo que compré un libro que se llama Cómo hacer que te pasen cosas buenas. Si algún día tienes la oportunidad de buscarlo y de leerlo, de verdad hazlo. Y yo empecé a entender a través de este libro que muchas de las enfermedades que nosotros tenemos dependen de nosotros, de nuestros pensamientos, de nuestras emociones, de nuestro carácter, de muchas cosas que hemos vivido. Y empecé a analizar estas cosas y el libro en muchas partes decía que tu cerebro es capaz de enviar las señales necesarias para que tu cuerpo se sane. Porque esa es la naturaleza, porque la naturaleza del cuerpo es restaurarse y sanarse por sí solo. Pero nosotros, con muchas situaciones que pasamos o con muchas situaciones que vivimos, como el estrés, como el enojo, como muchas emociones guardadas o mucho rencor incluso que tenemos, dañamos nuestro cuerpo. Y no te voy a dar una explicación científica porque no soy especialista en eso, pero de verdad logré entenderlo. Y yo decidí que iba a cambiar pensamientos, que iba a cambiar mi manera de pensar, porque es cierto, yo estaba mejor cada vez, pero todavía había dolor y no era algo con lo que yo quería vivir. Y en un momento te vas a dar cuenta que tal vez ese cambio de pensamiento me estaba preparando para otro momento duro. Y empecé a orar más, empecé a platicar más con Dios y a decirle, quiero cambiar, quiero soltar esto, ya no quiero ser de esta manera, ya no quiero abrazar problemas que no son míos, abrazar situaciones que no dependen de mí. Porque hay situaciones que nos han lastimado pero que no dependen de nosotros y cargamos con eso. Hay situaciones que nos han dañado y cargamos con eso. Situaciones en las que personas nos han hecho daño y cargamos con la persona, cuando son situaciones que no dependen de nosotros. Entonces yo vivía con muchas situaciones y con muchas cargas que no eran mías. Había muchas situaciones en las que yo había decidido cargar con cuestiones que no dependían de mí. Y recuerdo perfecto una vez una terapia en la que me llevó mi hermano con una persona, y esta persona me empezaba a preguntar y me decía que cómo percibía yo a Dios. Esta persona no era cristiana, simplemente sabía que yo creía, porque yo le decía, es que yo creo que Dios está conmigo y que Dios está trabajando en que yo esté bien. Y él me decía, ¿cómo percibes a Dios? Y yo le decía, yo sé que Dios está haciendo cosas para que yo pueda estar bien, y que en todo este proceso en el que yo no he estado bien, Él me ha estado acompañando. Y muy fríamente este señor me dijo, entonces tú crees que en todo este tiempo Dios ha ido contigo, o sea, a tu lado, ¿no? Porque tú crees que va contigo. Y yo le decía, sí. Y me decía, entonces todas estas veces que tú has ido al doctor y que te han pues sacado sangre, que te han dado estos diagnósticos, ¿tú crees que Él ha estado ahí contigo y que pues ha estado viendo, ¿no? Cómo te hacen, y cada vez que tú lloras, pues Él ha estado viéndote cómo lloras, ¿no? Y yo decía, pues sí. Y me dijo, entonces tú ves a Dios como alguien externo, como un tercero. No es alguien que está dentro de ti, no es alguien que tienes contigo, es alguien que va contigo, que es diferente. Y cuando me dijo eso, pues fue como un boom para mí, porque
Porque yo decía, es verdad. Yo visualizo a Dios como un Dios que me ve desde el cielo y que me acompaña y que está viendo todo lo que pasa, pero no como un Dios que está dentro de mí. Y entonces me hizo sentido cuando la Biblia dice que fuimos hechos a su imagen y semejanza, somos como Él. Y además dice que para crear al hombre sopló aliento de vida y con eso tuvimos vida nosotros. Y yo decía, es cierto, si Él sopló aliento de vida cada vez que yo respiro el mismo aliento de Él y quiere decir que es Él el que está conmigo. Y yo no lo he visto así. Y además me empezó a decir más cosas y me decía, es que, ¿qué quieres hacer cuando estés sana? ¿Por qué te quieres sanar? Y yo decía, pues porque ya no quiero vivir con dolor, nadie quiere vivir con dolor. Yo he normalizado el dolor y eso no está bien. Y empecé a cambiar y a partir de lo que yo empecé a leer, empecé a ver varios libros, la verdad es que muy enfocados al tema del cerebro y la mente y la relación que tiene con el cuerpo. Otro libro que se llama Enciende tu cerebro y era una relación entre lo que la Biblia decía, lo que la ciencia decía y era tan igual. O sea, la Biblia dice en todo lo bueno, en todo lo puro, en todo lo que te haga bien, piensa. Y la ciencia lo dice también. O sea, piensa positivo, piensa en eso que quieres, visualízalo. Y tu cerebro no es que lo vaya a cumplir mágicamente como algo místico, sino, yo les dije al principio, el cerebro no dimensiona si es una realidad o es un pensamiento nada más. Y cuando nosotros estamos felices y cuando nosotros estamos bien, segregamos pues dopamina, ¿no? Una sustancia que nos hace sentir bien. Y el sentirnos bien mejora nuestro cuerpo, ¿no? Es ciencia. Y yo empecé, incluso platicaba con mi mamá muchas veces y yo le decía, oye, es que el libro dice esto, la ciencia dice esto, entonces yo voy a empezar a hacerlo. Y mi hermano también empezó a inyectar muchos pensamientos en mí y me decía, es que piensa positivo, visualiza lo que quiere. A mí me dijeron que yo ya no iba a volver a correr nunca, porque el golpeteo de un correr, pues podría fracturar otra vez más vértebras. Entonces me decía, visualízate corriendo. Y de repente leía estos libros y los libros decían, es que visualizarlo hace que lo puedas cumplir. Y entonces yo empecé a hacerlo, pero créanme que no es tan fácil como se los cuento ahorita. El perdón es una parte importante. Cargaba con tantas cosas que me habían hecho daño y no solo cargaba la situación, cargaba la persona. Y eso que ustedes escuchan sobre de que tienes que perdonar es real. Tienes que perdonar. Porque perdonar te sana a ti, no sana a la otra persona. Porque aunque no la perdones, la otra persona vive y vive bien, vive como quiere vivir. Pero si tú no perdonas, entonces vives mal. Y eso trae un daño a tu cuerpo, físicamente, no solamente mental. No estamos hablando de un tema psicológico, estamos hablando de un tema físico. A veces no nos decidimos por mejorar. Yo les decía, Alex me decía, depende de ti, del esfuerzo que haces. Y a veces nos dicen que tenemos diabetes, pero vamos por un refresco todos los días y por una dona todos los días, porque no puedo dejar el pan. Y ahí nos predisponemos y decimos, es que no puedo. Y cuando decimos no puedo, pues no vamos a poder, ¿no? La mente es tan poderosa que nosotros hemos decidido cómo vivirlo. Y no fue tan fácil como hoy se los cuento. A mí me costó demasiado cambiar un carácter. Me costó que muchas personas hablaran conmigo. Hace no mucho una persona de la iglesia también, a donde mi papá va, habló conmigo y de verdad me dijo muchas cosas y él me dijo, a mí
Dios me dijo que te dijera esto. Y tal vez para muchos también es un tema pues increíble, ¿no? A lo mejor algunos no creen. Pero yo hoy voy a confirmar que todo lo que Él me dijo era verdad. Él me dijo, Dios me dijo que tienes que cambiar esto con esta persona, que tienes que perdonar a esta persona, que tienes que ser más humilde con esta persona, que tienes que amar más a esta persona. Y fíjense que para ese entonces ya no me costó, sino me tocó aceptarlo y decir, es verdad, esta parte no está bien y yo estoy cargando con esto y ya no quiero, yo quiero estar bien. Y fíjense que después de un tiempo, pues todo mejoraba, realmente todo mejoraba. Y me tocó ir a ver a mi ginecóloga como cada año y me había desaparecido por algún tiempo, por lo mismo. Y la ginecóloga me dice, oye, pues, ¿qué pasó? Yo le platico qué pasó. Y me dice, ¿sabes qué? Es que yo sigo considerando que es importante que te valoren y que puedan encontrar qué es. Porque a pesar de que ya te sientes bien, pues no sabemos qué es. Por lo tanto, no sabemos cómo está funcionando tu cuerpo, ¿no? A pesar de que tú te sientes bien. Y me dijo, si tú me dejas, yo voy a remitirte a un hospital de especialidad aquí en la Ciudad de México. Y ojalá puedan verte y puedan valorarte de nuevo. Y cuando yo hablé con mi familia de esto, pues yo les decía, es que yo no quiero. Yo ya no quería volver a empezar. A mí los doctores pues me incomodan, ¿no? No me gustan las inyecciones, no me gustan los piquetes, siempre me da incertidumbre, siempre tengo como angustia cuando voy a los doctores, así que no era algo que yo quería otra vez. Pero siempre he considerado a mi familia durante todo ese tiempo, ellos han estado conmigo, así que los escuché y ellos me decían, ¿sabes qué? Creo que es una nueva oportunidad. Creo que tal vez Dios está abriendo puertas, Dios está abriendo nuevas oportunidades y creemos que es una oportunidad para que podamos ver qué es lo que está pasando. Y mi papá me decía, de todas formas, yo estoy seguro que Dios ha estado sanando y pues nada pierdes, ¿no? Después de pensarlo, pues bueno, decido ir y la doctora me envía al Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición aquí en la Ciudad de México. Y empecé a ver que Dios estaba ahí porque para empezar, no todos eran candidatos para ser admitidos. Tenías que ir a una cita de valoración y una vez que te valoraran, ellos te decían si era un buen lugar para ti o no. Me tocó ver algunas personas que rechazaban y muy tristes se iban. Les decían pues que no era un lugar que pudiera atenderlos. Y gracias a Dios, pues a mí me dicen que sí. Me aceptan y además me dan pues como un formatito de gratuidad. Es decir, que nada de lo que me hicieran ahí, ni estudios, ni consultas, ni medicamentos, nada me costaría un peso. Entonces, lo agradecimos mucho, pero sí fue empezar de cero, sí fue contar toda la historia que yo les acabo de contar, contarlas desde ahí. Y bueno, pues los doctores me dijeron, vamos a empezar de cero. Independientemente de que tú traes algunos estudios, que traes radiografías, nosotros lo vamos a hacer de nuevo aquí. Y otra vez, fue un camino duro, fue otra vez someterme a algunos estudios, fue otra vez tener angustia de recibir noticias que no fueran como tan buenas, porque además también en la segunda cita que tuve volvieron a decirme que tal vez no eran buenas noticias, pero que iban a seguir haciendo estudios. Y bueno, pues para no alargarme un poco más, un día en el mes de junio de este año recibo una llamada del doctor y el doctor me dice que
que comprobaron que era mieloma múltiple. Y bueno, para los que no saben, el mieloma múltiple es un tipo de cáncer en la sangre. Era una falla de la médula ósea, en el que la médula ósea empieza a generar de más glóbulos blancos, pero en exceso, empieza a trabajar muchísimo y envía glóbulos blancos en exceso, y es tan en exceso que estos se vuelven cancerígenos y empiezan pues a intoxicar la sangre. Y como la médula se encuentra muy cerca de la columna, pues cuando los expulsa se quedan esas células en la columna y lo empiezan a dañar. Y empiezan a dañar pues todos los huesos en general. Así que en ese momento pues creo que es una de las peores noticias que alguien puede recibir. Era cáncer en la sangre. Y recuerdo que yo estaba sola en mi casa y le llamé a mi papá primero. Y yo le dije a mi papá lo que me habían dicho. Mi papá le habla a mi hermano, a mi mamá, y por teléfono ellos empiezan a llorar y a orar por mí. Y recuerdo que mi papá, la oración que hizo fue: yo no niego lo que dice la ciencia, pero no acepto eso para mi casa. Así que yo sé que sí es una enfermedad que está presente en su cuerpo, pero yo no la voy a abrazar como mía. Y yo creo en lo que tú puedes hacer. Y le hablaba a Dios y le decía: yo sé que a partir de hoy que nos enteramos, tú empiezas a hacer algo diferente y empiezas a sanarlo todo y empiezas a hacerlo todo nuevo. Y pues mi familia, mi mamá se puso mal, claro. Mi hermano también se puso pues triste. Caben también. Todos estábamos, pues era una noticia dura. Sí lloré, la verdad es que lloré. Pero para serles honestos, ese día yo no sentía unas ganas como de llorar inconsolables. O sea, lloraba, pero era como... sentía cierta tranquilidad y no entendía por qué. Yo misma me lo preguntaba y yo decía: ¿por qué no estoy tan mal? ¿Por qué no estoy pues destruida? Real es una noticia pues difícil, ¿no? Adicional, pues yo siempre he investigado y no es lo mejor que podemos hacer. Pero cuando fui a consulta lo confirmé y me lo dijo por llamada, pero me dijo: tienes que venir porque vamos a hacer un último estudio para comprobarlo, pero básicamente pues ya está comprobado, ¿no? Me tuvieron que hacer un aspirado de médula, un procedimiento que en la vida le quiero recomendar a nadie. Fue un procedimiento muy duro, de verdad. Un aspirado de médula fue muy doloroso. No se los voy a platicar. Pero fue muy doloroso. Yo salí llorando, pero mal. Yo sufrí como 3 días y ni siquiera ya tanto por el dolor, sino porque yo cerraba mis ojos y venía la imagen a mi cabeza y fue otro día de ponerme muy mal y de decir: ¿por qué tengo que pasar por todo esto? Y siguió, el proceso siguió, pero honestamente yo estaba ya mucho más animada. Ya estaba con mucha más fe, con mucha más tranquilidad, con mucha más confianza en que Dios estaba conmigo, en que Dios podía hacer las cosas. Empecé a escuchar música que me animara, música que hablaba de Dios, música que hablaba de lo que Dios podía hacer. Y todo estaba siendo diferente, a pesar de que hace años atrás, como yo les decía, yo ya viví un proceso en el que
no creía en Dios, en el que yo pensaba que no existía, esta vez era diferente. Esta vez yo estaba muy confiada en que Dios podía cambiar las cosas. Yo había trabajado ya en mis pensamientos, en visualizar que un día a mí me iban a decir que todo estaba bien. Yo visualizaba que yo iba a ver a mi hija hasta que ella se graduara, hasta que ella se casara, y eran momentos que yo iba a estar con ella. Yo decidí pensar de esa manera, y claro que había otros momentos en los que yo lloraba, y realmente cada vez que iba al hospital yo regresaba mal. Después de esto del aspirado de médula, tuve consulta y pues me lo confirman, ¿no? Después de hacer estos estudios, sí confirmamos que la enfermedad es un mieloma múltiple, ya les dije, un cáncer en la médula ósea que ha afectado la sangre. Y bueno, pues fue muy difícil, esto me lo dijo el doctor, fue muy difícil encontrar un diagnóstico, y tal vez en toda tu historia anterior nunca lo determinaron, porque muy extrañamente tu sangre no muestra nada. Lo pudimos ver, y quiero que pongan mucha atención en esta parte porque de eso voy a hablar al final. Pudimos detectar un mieloma múltiple por una proteína que está en la sangre y en la orina. Me hicieron un estudio de orina y resulta que en esa orina encontraron una proteína que se encontraba muy elevada. El rango máximo es de 26 y el rango mío era de 1500. Y con eso pudimos determinar que era un mieloma múltiple. Esa proteína, viene en un tema de cadenas libres, algo así me dijo. Les digo algo que yo no les puedo explicar científicamente. Pero bueno, cadenas libres, cadenas lambda, me hablaban. Los que me estén escuchando y sepan de eso, pues bueno, lo entenderán mejor que yo incluso. Pero bueno, el rango máximo era de 26. Les decía que pongan atención a esta parte. Pero el rango máximo era 26. Es decir, 27 ya es elevado, ya está mal algo. Pero el mío estaba en 1500. Y con otra cosa con lo que pudimos comprobarlo es pues con el aspirado de médula. Se puso la médula en microscopio y en el microscopio pues pudimos ver esas células cancerígenas, ¿no? Entonces con esto podemos comprobar que sí es un mieloma múltiple. Lo que te puedo decir de la enfermedad es que como te decía, me decía el doctor, como te decía, fue muy difícil encontrarlo en ti porque esta enfermedad trae consigo anemias muy altas, anemias que te dejan súper débil, fallas renales, fallas en el riñón, en el hígado, renales y en el hígado. Y en tu caso no hay nada. Hay una mínima anemia, tu hígado y tu riñón funcionan perfectamente y bueno, también lo asociamos por el tema de las fracturas en la columna. Pero fuera de eso, tus análisis en sangre salen normales, sale bien y no es lo que se espera de la enfermedad. Así que por eso es que fue difícil encontrar el diagnóstico, pero bueno, pues después de algunos estudios, pues lo hemos comprobado. Queremos decirte que no hay cura para esta enfermedad, que nunca se cura. Lo más que podemos hacer es como ponerla en remisión. No sabemos cómo puede avanzar después. A lo mejor hoy no tienes nada, pero mañana se puede manifestar todo de golpe. Puedes empezar a tener fallas renales, puedes tener anemia, puedes tener más fracturas, después ya no solo en la columna, ahora en el brazo, en el cráneo, pues muy, muy, muy fríos, ¿no? También muy, muy duros, me lo dijeron. Pero bueno, vamos a someterte a un tratamiento de quimioterapias, no de las quimioterapias convencionales, como seguramente todos conocen. Estas son solamente tomar algunas pastillas, las vas a tomar desde tu casa, no va a haber pérdida de cabello, no vas a tener pues sí debilidad, algunas
como entumecimiento en los brazos, cansancio, no sé, cada cuerpo puede ser distinto, pero sonaba tranquilo, ¿no? Sonaba bien. Entonces, pues me dijeron, vamos a iniciar el tratamiento el 8 de julio y vamos a darte pues la receta, ¿no? Para que vayas aquí mismo al hospital, te lo van a dar todo. Como ya les había dicho, yo iba a tener gratuidad, no me iba a costar nada. Y pues sí, como fui por el medicamento. Es un medicamento carísimo, carísimo, de verdad. Un tratamiento, solo uno de 3, o sea, era un conjunto, tenían que ser 3 en conjunto para que fuera todo el tratamiento completo. Pero uno de ellos costaba 112,000 y solamente eran 12 cápsulas. Pude ver que Dios estaba ahí, que Dios había movido las cosas para que yo no pagara nada, para que no fuera algo complicado para mí, para mi familia, económicamente. Eso solamente era uno. Fuera de eso, los demás igual estaban como en 6,000 y era una inyección cada semana. Total que iban a ser casi 150,000 pesos por mes, porque el tratamiento es por ciclos y un ciclo dura 28 días. Entonces, cada 28 días tenía que ser esa cantidad, así que estábamos muy agradecidos de que Dios hubiera abierto la puerta y que me hubieran dado ese lugar, ¿no? Empecé el tratamiento, era una inyección cada semana en el brazo, una pastilla todas las noches, más otras pastillas cada 12 horas, cada 8 horas, otras que eran cada semana. El caso es que, bueno, se completaba todo el tratamiento. Lo tomé y el primer mes, solamente un día, me sentí mal, me sentí muy mareada, sentía muy entumecidos mis brazos, empecé a tener muchos problemas en el estómago, se me inflamaba, tenía estreñimiento, me sentía muy mal del estómago siempre, tenía náuseas, mal, de verdad. El dolor disminuyó porque uno de esos medicamentos que me daban no era como tal para el dolor, pero me ayudaba mucho para esto. No les estoy mencionando nada de medicamentos ni nada porque pues no, cada quien tiene que visitar a su médico si se quiere tomar algo. Siempre, no nos automedicamos. Entonces, uno de esos medicamentos que yo tomaba, incluso antes me lo daba el doctor Bandera y me ayudaba mucho para el dolor, pero ahora era un complemento al tratamiento. Entonces, cada vez, pues, me sentía mal. Terminé el primer ciclo y tocó ir a estudios y tocó ir a consulta para ver cómo estaba. Tenía cierto temor porque también me decían que el mismo medicamento podía generar daños en el hígado y daños al riñón, algo que no había generado la enfermedad como tal, que era la naturaleza de. Entonces, pues el doctor Bandera siempre me decía, mira, es que a veces lo que daña a las personas no es la enfermedad, es el medicamento. Entonces, tú tienes que valorar cómo te sientes. Para este entonces el doctor Bandera siempre me decía, es que para mí ese diagnóstico es muy raro, a mí no me cuadra mucho, pero bueno, no estoy diciendo que no les creamos, sigue las indicaciones que ellos te den, yo te voy a estar acompañando, lo que sea tú dime, si necesitas algo, cómo te sientes, cómo te hace sentir, tú dime. Me empezó a dar algún otro tratamiento para contrarrestar los efectos de sentirme cansada, de sentirme con náuseas, de sentir malestar en el estómago. O sea, él era como que el que combatía todo eso, ¿no? Y el doctor Bandera me decía, lo que pasa es que pues una quimio pues mata no solo lo malo,
mata lo bueno. Entonces te está matando también glóbulos rojos, por eso te sientes así. Está dañando también otras cosas, ¿no? Está ayudando tal vez al diagnóstico, pero también está dañando otras cosas. Así que, bueno, en algún momento ya vas a valorar tú qué es lo que sigue, si es que sigues, ¿no? Fui a los primeros estudios y afortunadamente pues no había daño en el hígado, no había daño en el riñón. Había bajado un poco algún valor, pero me decían, pues es normal, por el tratamiento se espera que te baje defensas, porque como ya me había dicho el doctor Bandera, pues ataca todo, ataca hasta lo bueno, así que por eso te sentías mal. Pero bueno, es necesario seguir, hasta ahorita vamos bien, ¿no? Eso fue lo que me dijeron en primer consulta. Era hora de iniciar el segundo ciclo. Así que el segundo ciclo inició en agosto, la primera semana de agosto. Y fui a la primera inyección del segundo ciclo. Y empecé a sentirme muy mal. Después de esa inyección, yo llegué a mi casa ese día, mis papás estaban aquí. Me sentí muy mal. Tan mal que yo no me podía levantar de la cama, me sentía muy mareada. Empecé a tener muchas náuseas, me empecé a sentir muy mareada y ese día mi papá entró a mi cuarto y empezó a orar por mí. Y yo también empecé a orar y yo le decía, Dios, tú sabes que yo creo. Eso es un diagnóstico que no esperábamos, pero yo sigo creyendo que tú puedes sanarme, que tú puedes hacerlo. Y mi papá empezó a orar muy fuerte. Y yo tenía muchas ganas de vomitar. Me acercaron así una cubeta porque yo ya estaba así a punto de vomitar. Y cuando él empezó a orar por mí, yo empecé a sentir un calor en mi cuerpo como si tuviera un bochorno así que entró desde mi cabeza. Y fue un calor que se quedó aquí en el pecho. Súper caliente, muy caliente. Y yo empecé a llorar y yo decía, Dios, tú dijiste que tú soplaste un día aliento de vida en nosotros. Y entonces ese es tu espíritu el que está. Y sé que es tu espíritu el que está dentro de mí. Así que yo te voy a pedir que sea tu espíritu. Quiero saber que es tu espíritu el que está dentro de mí. Quiero saber que es tu espíritu el que va a entrar en mi cuerpo y lo va a cambiar y lo va a volver a hacer todo otra vez. Yo ya estoy cansada y hoy no te lo digo como una queja, como te lo dije hace mucho tiempo. Hoy te lo digo como un saber, como que sepas que estoy cansada y que yo creo en ti y yo creo en muchas cosas. Previamente yo había vivido muchas experiencias con Dios. Yo había visto cómo él me hacía ondear una bandera. Había tenido una... pues algunos dirán visión, algunos dirán un sueño, no sé cómo lo quieran llamar, pero yo me había visto ondeando una bandera roja y yo entendía que era el sacrificio, la sangre que Jesús había dado por mí en una cruz un día y que con eso yo vencía a todos aquellos que querían hacerme daño. No hablo de personas, hablo de una lucha espiritual que se había generado entre Dios y el diablo, los demonios, como quieras llamarle. También ellos enferman, también ellos traen espíritus que nos dañan, que nos hacen sentir incómodos, y yo sabía que esa lucha la habíamos ganado porque Él me había hecho ondear su bandera, porque yo creía en el sacrificio, yo creía en que Jesús había muerto por mí en una cruz y que ese sacrificio no había sido en vano, que la Biblia en muchos espacios lo dice. Él vino para sanar todas nuestras enfermedades. Él envió su palabra y los sanó y los libró de su ruina, y yo creía toda esa palabra. Entonces esa noche yo empecé a sentir un calor en el pecho y yo dije, es el Espíritu de Dios y no me voy a equivocar y voy a creer. Y además relacionémoslo con lo que yo les había dicho. Cuando tú cambias tus pensamientos, cuando tú verdaderamente crees que algo bueno está pasando en ti, realmente pasa. Entonces yo decía, si el Espíritu de Dios está en mí, pues Dios
en Dios no puede caber una enfermedad. Entonces, eso es real, eso está pasando. Y en ese momento me sentí súper bien, dejé de sentirme mareada, dejé de sentir náusea, dejé de sentir todo. O sea, salimos de ese cuarto, platiqué con mi papá, le platiqué lo que había sentido y salí diferente. Él me decía, te veo diferente. Y yo le decía, es que me siento bien, ya no siento ningún malestar, me siento muy bien. Posterior a ese día las cosas cambiaron, mis pensamientos se volvieron todavía más positivos. Empecé a pensar que si yo tenía dentro el Espíritu de Dios, Él ya no podía sentirme mal, ya no cabía una enfermedad dentro de mí. Y los días fueron pasando y me sentía bien. Otra vez seguía sintiendo dolor, pero el dolor cada vez era menos. Y llegó la primera semana de agosto, y que fue cuando les dije que me puse esa primera inyección. Y a los 2 días siguientes, un día empezaba a orar. Yo me hinqué en mi casa y empecé a decirle a Dios, gracias, porque sé que hoy tu espíritu está conmigo. Pero me sigo sintiendo mal por el medicamento, me siento mal del estómago, yo ya no me quiero sentir así. Y si yo he creído que tú puedes hacer algo, pues entonces dime qué hago. Y si tú me dices, de verdad que yo le dije a Dios ese día, si tú me dices que yo ya no tengo que seguir, porque solamente voy a confiar en ti, en lo que tú puedes hacer, lo voy a hacer. Y ese día pude tener una experiencia muy bonita con Dios. Y Dios me decía, es que yo te estoy sanando. Pero recuerden que a mí, pues mi doctor me había dicho que también ese medicamento mataba también lo bueno. Entonces me decía, es que hay una lucha, o sea, yo lo entendí, yo sé que tal vez no muchos entienden el que Dios te puede hablar, pero todo llegaba a mi mente como si fuera una plática y me decía, es que es una lucha entre lo que yo estoy sanando y después tú inyectas algo que lo mata todo. Hay una lucha y no hay quien pueda ganar. Y si tú no lo dejas es porque tienes miedo. Porque sí crees en los milagros, pero no crees que pueda pasar contigo. Y yo empecé a llorar ese día y yo le dije, tienes razón. Yo ya no quiero esto. Yo ya no quiero toda esta medicina porque me hace sentir muy mal. Y desde hace mucho tiempo ya no la quiero, pero tengo miedo. Tengo miedo de que las cosas empeoren, de que me digan que todo está más mal. Tengo miedo. Y esa es la realidad del por qué ya no lo dejo. No porque no crea en ti, porque yo sí creo que lo puedes hacer, pero a veces me cuesta creer que puede pasar conmigo. Yo he visto milagros, yo he leído milagros, yo he conocido personas que han experimentado un milagro, pero no conmigo. Pero si tú me dices hoy que yo lo voy a dejar y que voy a estar bien, yo te voy a creer. Y yo voy a creer 100% en ti y voy a poner mi fe en ti y de verdad voy a experimentar una fe que cree en lo que no ve. Y yo sé que tú no me vas a fallar, porque tú no eres mentiroso, porque tú has hablado mucho tiempo conmigo, porque también el que a mí me digan que todo este tiempo no se manifestó nada, como las anemias, como las fallas del riñón, como las fallas del hígado. A mí me dijeron que esta enfermedad sin un tratamiento tenía un máximo de vida de 5 años y yo ya llevaba 2. Este era el tercero. Y entonces se supone que yo tendría que ir empeorando más, pero yo cada vez me siento mejor. Yo ya no estoy como estaba antes, como que ya no caminaba, como que estaba en silla de ruedas, como que cada vez tenía más fracturas y hoy no se han generado más fracturas. Entonces esto no ha avanzado. Y voy a creer entonces que esto viene de ti. Y voy a poner mi fe 100% en ti. Para que el día que tú lo hagas, entonces yo diga que lo hiciste tú solo. No con un tratamiento,
Yo creo en la ciencia, yo creo en los médicos, yo creo en que Dios mismo dio sabiduría a los médicos para entender el cuerpo, pero yo voy a creer en ti, porque además ya no quiero. Cada lunes que yo iba al hospital para ponerme una inyección, me sentía tan angustiada, de verdad. Era como una carga que yo tenía los domingos en la noche de que tengo que ir al doctor, voy a ir al doctor. No quería, yo ya no quería, me sentía oprimida, me sentía mal. Y yo le dije, está bien, voy a creer. Pero yo sé que cuando yo le diga esto a mis papás, a mi familia, se van a preocupar. Y yo no quiero esto. Así que yo les voy a decir, y ese día Dios me dijo, escríbelo. Y algunos saben, y yo siempre lo he dicho, que yo soy mejor escribiendo. Y yo dije, pues sí, se los voy a escribir como en una carta, ¿no? Mis papás viven en Cuernavaca. Y yo dije, no voy a hablar con ellos, se los voy a escribir, se los voy a mandar en una carta. Puede parecer absurdo, pero yo dije, lo voy a escribir. Y Dios me dijo, escríbelo ahorita, porque yo te voy a decir qué les vas a decir. Me levanté, porque estaba hincada en el sillón, y me levanté, tomé mi computadora y empecé a escribir. Y de verdad, ¿qué es lo que les decía? Tal vez no entiendas qué es que Dios te hable, pero escribes o dices cosas que no vienen de ti, que sabes que tú no tendrías una coherencia ni una espiritualidad para escribirlo o decirlo de esa manera. Y yo quiero leerte, quiero compartirte la carta que yo escribí. Tal vez ya se alargó mucho este podcast, pero ojalá que sigas aquí y que te quedes hasta el final. Pero yo escribí lo siguiente. Hoy, 9 de agosto del 2024, he decidido creer verdaderamente en las palabras que Dios me ha dado. Me abrazo a su amor y a su gracia y no a la justicia que merezco. Hace no mucho, Él me dijo que estábamos en el mundo, pero no éramos del mundo. Y en este mundo, Él ha puesto herramientas que han hecho crecer y creer a las personas de una manera diferente. Y yo acepto que Él ha dado sabiduría a los hombres para tratar a muchos que viven sin esperanza. Pero yo soy diferente. He sido amada, salvada y perdonada. Y hoy sé con toda la seguridad que el Espíritu Santo habita en mí. Y quiero ser congruente con eso, que si el Espíritu de Dios está conmigo, no necesita de nada ni nadie para sanar y restaurar, haciendo todo nuevo. Porque no hay nadie que lo contenga. Conoce mi cuerpo, conoce cada parte de mí, y aún desde antes de la fundación del mundo sabe cada uno de mis días. No puede ser mentira, no es mentira lo que dicen del Padre, del Hijo y del Espíritu. Me di cuenta y en una oración me hizo ver que llevo tiempo pidiéndole que me diga qué hacer, si continuar o no con este tratamiento. Pero la realidad es que he sido yo la que no ha querido dejarlo, porque es verdad, tengo miedo, pero no quiero ser como aquella parte de la Biblia que dice, ustedes solo de labios me honran. No quiero ser aquella que dice que le cree, pero que realmente tiene miedo, y por eso no deja un tratamiento, que segura estoy, también me está dañando. Porque así lo siento. Empiezo a sentir el peso y el daño que se está generando para sanar otra parte. Y ya no más. Ya no quiero sentir que mi cuerpo cambia, que mi cuerpo recibe impactos que lo obligan a sostenerse cuando realmente Dios le ha dado la capacidad a mi cuerpo, a mi sangre, a mis células, a mi cerebro para restaurarse. Y eso también lo dice la ciencia. Ustedes, que han caminado a mi lado, me han dicho que caminarían conmigo a donde yo camine. En la dirección que yo vaya, ustedes irán. Y yo agradezco tanto tenerlos a mi lado que hoy sé que con esta misma certeza que tengo caminarán ustedes. Nunca ha sido mi intención que ustedes vivan este proceso, pero Dios nos ha hecho caminar juntos para derribar fortalezas
y transformarnos a todos. Así que hoy inicia un camino nuevo. Ahora caminamos solos, no porque Dios nos haya dejado, sino porque las cosas del mundo las haremos a un lado y caminaremos con el poder sobrenatural de Dios y sé que daremos testimonio. De esta manera, no habrá lugar para que alguien dude que fue Dios, únicamente Dios, el que lo sanó todo. Creo en mi sanidad, pero ahora viene mi restauración. No quiero que se preocupen, quiero que avancemos juntos con una nueva fe. Como dije, quiero ser congruente con lo que vivo, con lo que he visto y oído de parte de Dios. Y no cabe dentro de mí decir que tengo conmigo el Espíritu o que creo en mi sanidad si sigo metiendo ahí donde Él habita algo que lo daña y debilita. Sé que ahora puedo parecer más vulnerable, pues no hay un medicamento que me ofrezca sanidad, pero ahí, en mi vulnerabilidad, ahí en mi debilidad, su poder se va a perfeccionar para terminar la obra. ¿Tengo miedo? La realidad es que sí, pero sé que esa es un arma del enemigo para no dejar actuar a Dios solo. Así que yo, la buena tierra, abrazaré la semilla que Dios ha plantado, y sé que esa semilla echará raíces de fe que se aferrarán tan fuerte a la tierra que será difícil arrancarla, y quiero que todos lo vivamos de esa manera. Les dije esto a modo de carta porque así me fue pedido, porque también me dijo que Él la inspiraría, porque un día esta carta será el testimonio de que decidimos caminar con los ojos cerrados, creyendo solo en aquel que da la vida, porque sé que hay vida y vida en abundancia. Sé que veré a mi hija cumpliendo el propósito para el que también ella fue llamada desde que estaba en mi vientre. Nunca se ha tratado de mí, sino de lo que Dios es capaz de hacer para testimonio de muchos, porque este testimonio, me dijo un día, será contado no solo en la tierra, sino en el cielo. He ondeado su bandera, repleta de la sangre de Cristo, y esa sangre nunca fue en vano. Lo hizo por mí, y es mi decisión hacer viva y palpable esa sangre. Gracias por su fe, gracias por su sacrificio, gracias por su entrega, gracias por sus oraciones y por siempre, siempre estar para mí. Los amo. Esta fue la carta que yo escribí para anunciarle a mi familia que iba a dejar el tratamiento, que no iba a continuar, que me iba a abrazar a mi fe, que me iba a quedar solo con mi fe, con mi creencia de lo que Dios era. Y yo sabía que ellos creen también. Yo sé que ellos creen también. Y así lo hice. Seguí la vida normal. Dejé de tomar el medicamento, dejé de ponérmelo. Empecé a tomar cosas que me ayudarían, como más vitaminas, más... sí, generalmente vitaminas, suplementos, pues que me ayudaran a restaurarme más rápido. Y de verdad, desde ese día, desde el día que yo escribí esa carta, el miedo se fue. Cuando yo les entregué esa carta, dejé de tener miedo. Me sentí valiente y jamás pensé que me iba a morir. Jamás pensé que mi diagnóstico iba a ser cáncer y que murió de cáncer. Cada día me levantaba más optimista porque me sentía mejor, porque ya no tenía esos efectos adversos del tratamiento. Esto fue los primeros días de agosto. Así que no hubo más dudas. De verdad que no sentí dudas como de ¿y si no me lo tomo? ¿Y si no me lo tomo y esto empeora? ¿Y si todo va más mal? Y alguno de estos días fui a Cuernavaca y mi hermano llevó a un médico herbolario, un poco más homeopático, perdón, no sé si sea lo mismo. Pero cuando yo le dije que iba a dejar el tratamiento, él me dijo: yo vine a visitarte aquí para decirte que no lo dejes, que continúes. Yo te puedo ayudar con algunas cosas naturales que no te van a dañar y te van a ayudar con esos efectos adversos.
pero yo te recomiendo que continúes, porque en realidad no es nada, es poquito tiempo el que llevas y pues podemos ver los efectos a largo plazo. Entonces yo te recomiendo que sigas. Me preguntó, ¿tienes miedo? Y de verdad, con mucha seguridad le dije no. Y no lo tenía, era verdad, no tenía miedo. Me sentía con mucha paz, me sentía con mucha tranquilidad de haber tomado esa decisión. Me sentía liberada, ya no sentía esa pesadez de tener que ir al doctor. Me sentía de maravilla, me sentía muy bien, como hace mucho tiempo no me sentía. Y cuando él se fue, mi mamá me dijo, ¿y ahora? Y fue como una insinuación de, oye, pues él te está diciendo que es lo mejor, que tienes que seguir. Y yo recuerdo que mi respuesta fue, y le dije, Ma, dice la Biblia que tú sí sea sí y tú no sea no. Y si yo ya dije que no, yo no voy a dar un paso atrás. Porque esta es mi fe. Y esto es lo que yo creo. Y regresar y decir, está bien, mejor si voy a tomar el tratamiento, es afirmar que no le creo. Y que mi fe tampoco sirve. Y la noté preocupada, pero lo respetó también. Y me dijo que sea conforme a tu fe. Y mi papá también me decía, yo creo que Dios lo va a hacer y que no necesitas nada para que Dios lo haga. Y mis oraciones tampoco han sido en vano. Sé que Dios me va a responder y que también la Biblia dice que no seremos avergonzados, que no vas a ser avergonzada y que nadie se va a burlar y nadie va a decir, ellos creían, pero no pasó. Y así pasó. Pasó el tiempo, pasó todavía todo el mes de agosto. Recuerden que el ciclo dura 28 días, así que la siguiente cita era el 28 de agosto. Y ese 28 de agosto había que ir nuevamente a estudios, a ver cómo iba todo. Y precisamente ese 28 de agosto iban a hacer nuevamente estudios de la medición de la enfermedad. En agosto solo habían sido estudios como para ver cómo estaba yo en temas de hígado, de sangre, de glucosa general, ¿no? Pero en este 28 de agosto iban a hacer específicamente estudios de la medición de la enfermedad, los mismos que me habían hecho al principio para determinar que era mieloma múltiple, excepto el aspirado de médula, ese, gracias a Dios, no lo hicieron otra vez. Pero en ese iba a salir pues cómo había avanzado después de 2 ciclos de tratamiento. Recuerden que pues yo nada más llevaba uno, ya llevaba un mes sin haber tomado. Y bueno, pues la razón principal por la que yo estoy contando esto es para decirte que tu fe te va a llevar a muchos lugares. Y quiero decirte también que no es casualidad que estés escuchando esto, que no tienes que vivir un cáncer. Cualquier situación que estés viviendo, cuando cambies tus pensamientos y cuando te abraces a una fe, a lo que Dios puede hacer, las cosas van a pasar. Y yo les quiero compartir un audio. El día 28 de agosto fuimos a esta cita y ese mismo día en la mañana me hicieron análisis. Y por la mañana cuando me hicieron estos análisis, yo iba caminando hacia el laboratorio donde me iban a picar. Y yo empecé a orar. Y yo le dije, Dios, sé que hoy tú has hecho las cosas. Sé que, como dice tu palabra, no tendré temor a malas noticias. Sé que todo irá mejor, que no he tomado medicamento y ellos no lo saben, pero todo va a estar bien. Y voy a creer en ti y hoy voy a ver tu poder. Eso fue a las 9 de la mañana, yo creo. La cita con el doctor fue en la tarde. Y yo les había pedido que hace ratito
pusieran atención en la parte que había determinado lo que el diagnóstico. Era una proteína que había salido muy elevada, el rango máximo era 26 y ahora yo lo tenía en 1500 y quiero que escuchen el siguiente audio, por favor. Así todo. Listo. Entonces, ¿qué es la medición? No, ahí si quieren. ¿Sí? ¿Qué es la medición de la enfermedad? Muy bien, bueno, pues de la medición de la enfermedad aquí, pues Azalea tenía las cadenas ligeras lambda cuando debutó con la enfermedad en 1455. Que esas son las que estaban altas, el nivel normal es 26. Y son las que marcan como un diagnóstico de mieloma. Exactamente, son las que hablan parte igual de la actividad y de la respuesta del mieloma. Y afortunadamente después de estos ciclos de tratamiento, en esta medición del 28 ya están en 14, están completamente ya normales. De 1000 y tanto, 1400. Ya se puso a 14. A 14. Y el rango normal es, o sea, máximo. Y lo máximo son 26. Ok. Entonces sí estaban bien altas y ya afortunadamente ya están, pues ya ahí, ¿no? Que eso es, ya están casi, pues a la par de la otra, sí, apenas tantito, está en 4 la diferencia, pero pues la otra igual está normal, siempre ha estado normal, ¿no? Perfecto, y pues de todo lo demás está bastante bien. Entonces pues hay que seguirle todavía con el tratamiento. Bueno, esa era la noticia. De 1500, de 1400 que estaba, hoy está en 14, que es un rango normal. Así que no hay mieloma. Y me dijo que estaba pendiente una prueba. Esta prueba tenía que salir negativa. Todavía no tenían el resultado, pero yo estoy segura que Dios lo hizo. Que Dios lo hizo completo y lo pudieron escuchar. No es mentira, de verdad. El doctor es Antonio Pinedo. De verdad les puedo compartir su cédula. Todo es real. Y Dios lo hizo. Y créanme, de verdad, de corazón se los digo que aunque no hubiera tenido esta respuesta, yo les estaría contando la historia, creyendo que yo iba a tener este resultado. Este podcast se está planeando desde hace algún tiempo y yo les compartí por ahí desde cuándo iba a volver y lo pueden corroborar en fechas. Esto fue apenas el miércoles anterior y hoy es 31 de agosto cuando estoy grabando esto, así que yo ya había decidido grabar esto desde antes que tuviera esta respuesta. Y solo quiero decirte que nunca pierdas la fe, que nunca pierdas la esperanza. Claro que también ha habido dudas y que a veces también el enemigo, las vocecitas malas que tenemos te dicen es porque te tomaste un tratamiento y ese fue el que funcionó. Pero si escucharon, él dice funcionaron los 2 tratamientos y yo solamente tomé uno. Y también escucharon que dijo hay que seguir con el tratamiento. No he seguido, no he tomado nada y de verdad el día jueves he vuelto a experimentar lo que es caminar sin dolor. El dolor se ha quitado ahora sí al 100% por momentos. También soy honesta, hay momentos en los que vuelvo a sentir un poco de dolor, pero si yo pudiera explicarles, es difícil explicar una sensación en el cuerpo, pero yo he sentido cómo se han restaurado mis músculos, cómo he vuelto a caminar normal, sin dolor. Yo le decía ayer a Caben, le decía, yo no recordaba cómo era un día de caminar sin dolor. Y he vuelto a sentirlo. He vuelto a sentir cómo es estar sin dolor. Ayer, todo este tiempo he tratado de seguir haciendo ejercicio, de ir al gimnasio
Y ayer logré ir al gimnasio y hacer una rutina completa, sin esfuerzo, sin dolor. A veces yo salía y era como lo más que podía dar. Y ayer hice aproximadamente 1 hora y media de ejercicio. Caminé, cargué peso, hice mucho. Y eso era algo inimaginable hace semanas incluso. Y sé que Dios lo hizo. Y yo escribí hace no mucho una publicación, lo escribí precisamente el miércoles, y yo dije que cambiar mis pensamientos y poner mi fe solo en lo que Dios podía hacer no me defraudó. Y yo sé que no solo lo puede hacer por mí, que lo puede hacer por ti también. Y no importa si es una enfermedad incurable, o si es una gripe, o es una enfermedad mental, emocional, todo Dios lo puede sanar por ti y para ti. Porque te ama, porque el propósito de Dios siempre ha sido que vivas. A veces hemos dicho muy erróneamente que Dios quiere esto para nosotros. Y no es que Dios quiera que nos den un diagnóstico de cáncer. Yo creo que más bien las enfermedades vienen del lado oscuro del enemigo de Dios. Pero Dios dice que a los que ama, todo lo transforma para bien. Entonces por eso las enfermedades se vuelven procesos. Porque las enfermedades no las manda Dios. Dios no te quiere enfermo. Dios no te quiere en una cama. Dios no te quiere en el hospital. Dios tiene un propósito para ti y es bueno ese propósito. Pero también hay que cambiar pensamientos. Me costó decir muchas veces, aunque tenía dolor, decir, estoy bien. Estoy bien porque tú lo has hecho. Y hoy creo que Dios lo ha hecho. Y sé que voy a seguir en seguimiento. Los doctores dijeron que cada mes tengo que hacer un seguimiento y yo estoy segura que todo va a seguir saliendo igual o mejor todavía. Y se los voy a estar compartiendo y se los voy a mostrar en evidencia, porque a veces necesitamos ver para creer. Esa no es la fe es creer sin ver. Que a pesar de que las circunstancias estén mal, nosotros digamos, Dios lo va a hacer. Esa fue la fe de mi papá siempre. Y cuando lo logres, porque a veces tal vez va a pasar que pidas y no pase. Y también puede pasar que pidas y pase en el momento. Todos tenemos circunstancias diferentes. Y todos va a pasar diferente, pero va a pasar. Créelo. Dios puede sanar tu corazón si tu corazón está roto, si tu mente está rota, si tu cuerpo está roto. Dios lo puede hacer. El tiempo de tu restauración está cerca. Y tal vez por eso tienes que escuchar esto, para que sepas que Dios es capaz, que Dios puede, que solo necesita tu confianza. Dios cree en ti. Tú tienes que creer en Él. Pero un momento extraordinario no suple tus necesidades básicas. Necesitas tú también cuidar tu cuerpo, amar tu cuerpo. El ejercicio es una necesidad biológica, no es estética. Tu cuerpo lo necesita, tu mente lo necesita. Y una vez que recibas tu milagro, no te olvides de seguir comiendo. Cuando en la Biblia Dios levanta a los muertos a una niña, le dice a sus padres, denles de comer. Porque una vez que recibas tu milagro, no te olvides de comer. Y no hablo de algo físico, hablo de seguir alimentando tu cuerpo, seguir alimentando tu espíritu. Si a mí hoy me dijeran, me hubieran dicho, ya estás bien, y yo hoy ya no me cuido, ya me dejo, ya no hago ejercicio, ya no como bien, ya no cuido mi cuerpo, yo estaría echando a perder el milagro que Dios hizo conmigo. Ámate, ama tu cuerpo, y yo quiero agradecerte por haber escuchado mi historia. Como dije al principio, todos merecen contar su historia, y yo quiero que este sea un espacio
para que muchos escuchen, para que muchos aprendan, no de mí, porque nunca se ha tratado de mí, sino de lo que Dios quiere mostrar a través de mí. Y si tienes una historia que contar, pues este lugar siempre va a estar abierto. Me pueden contactar a través de las redes que han estado saliendo también por ahí en el video. Y yo solamente quiero dedicar este episodio a todas las personas que estuvieron conmigo, a todas las personas que oraron, que pidieron por mí. En algún momento escuché a una hermana, les decimos hermanos cuando vamos a la iglesia, seguramente han escuchado que nos dicen hermanitos, aleluyas y como quieran decirnos, no importa. Pero ella decía, es que yo he orado por Azalia y he orado por otra señora y no veo que pase nada, entonces ¿qué está pasando? Y hoy quiero decirle a esta hermana Gloria que usted parecía que no veía, pero Dios está haciendo, y que su oración no quedó en el aire, que su oración siempre llegó, así como la de todos. Así que a todos los que estuvieron conmigo, a todo ese ejército que se unió en oración por mí, quiero darles muchas gracias y quiero dedicar esta última parte de este episodio y dar algunas palabras a aquellos que estuvieron conmigo. Y yo ya les dije que yo soy mejor escribiendo, así es que escribí algo un poquito, un cortito para cada uno. Y primero quiero decir gracias, papá. Gracias por cada oración, por cada palabra de aliento. Sin ti no hubiera sido sostenida. Gracias por nunca dejar de creer, aun cuando a mí se me fue la esperanza. Gracias por impulsarme, por llorar de rodillas conmigo, por decirle a Dios lo que yo no podía decirle, por hablarle cuando yo no podía hablarle y solo lloraba, por no descansar hasta encontrarle y como un día dijiste, la tormenta ha pasado. Él te ha escuchado y hoy gracias a ello sigo en pie. Mamá, porque aunque tú dijeras que la fuerte era yo, tu fuerza era la mía. Gracias por esas veces que me vestiste, que me cambiaste, que me bañaste. Eres el reflejo de lo que Jesús hizo en la tierra, porque decidiste dar en vez de recibir, porque te volviste servidora y lavaste mis pies. Y sobre todo gracias por haber asumido el rol de abuela y madre con mi hija. Porque era verdad lo que antes decías. Ella no era tu obligación, pero la abrazaste y supliste mi ausencia. Por ti, ella y yo seguimos en pie. Gibran, mi hermano, por haber movido el cielo y la tierra para que todo el que pudiera sanarme me viera, por buscar a los mejores médicos, por cuidarme aún en la distancia, porque nunca dejaste de creer en la sanidad. No te importaba de dónde viniera, siempre la esperaste y la buscaste, pero sobre todo, gracias por no haber dejado de creer en ti, en lo que tu voz es capaz de mover, porque aunque tu fe desmayó igual que la mía, decidiste escuchar la voz de Dios y seguir cantando. Por tu alabanza, no solo yo, la iglesia y yo seguimos en pie. Caben. Porque no importó la distancia ni los días, me cuidaste y viviste el proceso conmigo. Porque sacrificamos tiempo, espacio y momentos, pero estuviste en las malas. Me sostuviste y caminaste a mi lado. Sabemos que la vida se volvió un caos, que las altas y bajas nos dañaron tal vez, pero te mantuviste. Fuiste persistente, como cuando me conociste. Y no sé qué venga en los años venideros, pero lo duro que esto fue, lo viví contigo, y eso se queda para siempre. Gracias. Luciana, porque aunque no lo entendiste, lo viviste, y jamás dejaste de preguntar por mí. Gracias por prestarme tus ojos para ver a Dios en ellos y saber que nunca se había ido. Un día te contaremos todo esto y sabrás que tú también fuiste fuerte porque te adaptaste y lo hiciste increíble. Gracias por el privilegio de ser tu mamá. Aunque nos hayamos perdido días y momentos, nos ha Dios conseguido el milagro de volver a tenerte cerca de mí al dormir y al despertar. Hoy tú sabes
que tienes un Dios que sana y por eso también sigo en pie. Gracias a ti, doctor Bandera, por acompañarme. Te lo dije el miércoles. Gracias por seguir conmigo este camino, por darme esperanza, por sacarme del hoyo donde luego me hundía, por ser mi fuerza, por darme esperanza y por caminar siempre conmigo, aunque no tienes obligación conmigo, pero has decidido estar para mí de día y de noche y yo quiero tenerte en todo el camino siempre. Gracias, Doc. Te quiero mucho. Tengo algunas menciones muy especiales a varios doctores que han caminado conmigo en este proceso. Doctor Alejandro Barragán, que fue el traumatólogo. Doctor Eulalio Valdés, que es el neurólogo. Doctor Alfredo Luna, especialista en columna. Doctor Abraham, que me atendió por primera vez en el Instituto Nacional de Ciencias Médicas. Él es doctor en medicina interna. Doctor Francisco Barrios, hematólogo. Doctor Alfonso Pinedo, que por casualidad de la vida él me dio la noticia de la confirmación del mieloma y él es el que acaban de escuchar en el audio cuando dice que la proteína ahora está normal, todo está bien. Doctor Alfonso Pinedo. A mi fisio favorito, Alejandro Delgado, gracias. Carla Holguín, que lo acompañó durante un tiempo conmigo en los planes que hacía conmigo, gracias. Licenciado en nutrición Luis Garfias, mi nutriólogo por primera vez. A toda la iglesia Yo Soy, que es la iglesia que pastorea mi papá en Cuernavaca, gracias a cada uno de ustedes por sus oraciones y muy particularmente a ese equipo tan bonito que formaron Samuel, Zuli, Ali, Ilse, Ruth, Betito, Hoy, el hermano Javier y Alma, que estuvieron ahí muy pendientes de mí, y a toda la iglesia, gracias. Ustedes fueron mi ejército, ustedes fueron los que oraron por mí, ustedes fueron los que vieron el proceso y sobre todo los que acompañaron a mi familia durante este proceso. Gracias. Dios los ha escuchado y sé que Él quiere hacer muchos más milagros con ustedes y su casa será una casa donde muchos llegarán para beber agua y para ser sanados y saciados. Y lo creo y sé que Dios lo va a cumplir. Hubo muchas personas que pidieron por mí, muchos. Aquí hay una iglesia, Trinity Fellowship, en Taylor, Texas, gracias. Es la iglesia de mi tío Juan Carlos. Iglesia Vida Abundante, que es una iglesia ahí en Cuernavaca, hermana Diony, muchas gracias también. Una tía de mi mamá que es muy, muy poderosa en oración, Juanita Gandarilla, muchas gracias, tía. Hemos visto la gloria de Dios y su oración ha sido escuchada, muchas gracias. Bernardino Camacho, maestro, gracias. Gracias por siempre estar pendiente de mi hermano, por su energía, por sus oraciones, por todo lo que ha enviado para mí. Gracias, que Dios le bendiga mucho. Juan Carrillo, doctor de homeópata, gracias. Yo sé que hay muchas dudas, como usted dijo, pero fue mi fe y fue Dios quien lo hizo. Pero gracias por estar pendiente también de mí. Mi tía María Félix Martínez, gracias, tía. De verdad no sabe cuánto alimentaron sus oraciones mi corazón, mi alma, su iglesia. Yo sé que su iglesia ahora de madrugada junto y sé que me pusieron en un punto cada día de su oración y sé que desde el momento uno en que usted conoció y supo mi situación, me habló, me dijo muchas cosas que tenía que cambiar también y yo abrí mi corazón para escucharla y creo en los milagros, creo en el poder que tienen sus oraciones y gracias a su iglesia, gracias a cada oración que hicieron por mí. Gracias, tía, gracias. A la maestra Lupita, directora de la Escuela Universo 2000, que sé que tenían una junta de inicio de ciclo con sus maestros y ella en esa junta pidió que oraran por mí, no importa la religión, no importa en qué creencia tuviera cada maestro, pero usted los puso ahí a orar por mí
y yo quiero decirle que su oración se escuchó hasta el cielo y fue contestada. Gracias también por sus oraciones, y a la maestra Marisol Peñalosa Orihuela por estar cerca de mi hermano, por darnos también una palabra de aliento siempre, y porque hoy se ve cumplida esa palabra que Dios puso en su corazón y que Dios le dio, de que cuando le decía a mi hermano, tu hermana va a estar bien. Hoy estoy bien y sé que es parte de las oraciones que ustedes han hecho, y si alguien se me pasó muy específicamente ahí, perdón, pero yo estoy segura que la palabra de Dios dice que ni un vaso de agua que se dé a alguien que él ama va a quedar sin paga. Yo estoy segura que Dios les va a bendecir. Muchas gracias por sus oraciones. Hoy de verdad les puedo decir, crean en los milagros existen, los milagros pasan. Nosotros también nos tenemos que encargar de mantenerlo, siguiendo en comunión, en oración con Dios, cuidando nuestro cuerpo, cuidando todo lo que tenemos que cuidar, pero yo sé que es una contestación firme, que va a ser, que ya está cumplida y que solamente vamos a dar gracias. A veces el enemigo quiere poner dudas, pero no hay dudas, está hecho. Cristo lo hizo en la cruz, Jesús lo hizo en la cruz, y él pronunció una palabra muy importante al terminar su ciclo aquí en la tierra, y dijo, consumado es. Y consumado es significa está hecho, él lo hizo, y él lo hizo por amor, para que nosotros lo viviéramos. Y gracias por escuchar mi historia, y me gustaría hacer una pequeñísima oración contigo, y solamente te pido que puedas cerrar tus ojos. No tiene nada místico, siempre lo digo, lo voy a seguir diciendo, solamente es para tener un poco de privacidad y que tú puedas visualizar qué le estás pidiendo a Dios. Y pues Dios, te doy gracias por este tiempo. Gracias por cada persona que está escuchando. Gracias por cada persona que pudo escuchar mi historia, que es tu historia. Es lo que tú has venido a hacer, es lo que tú quieres manifestar, es lo que tú quieres mostrar al mundo, que tú salvas y que tú sanas. Y esto es un proyecto que he puesto en tus manos para que tú lo hagas llegar a quien tú quieras, Señor. Y te pido que en este momento pongas paz y pongas tranquilidad y felicidad en cada persona que esté escuchando. No importa si es por una enfermedad, no importa si es por una situación emocional, no importa si es una carga de trabajo, no importa si es un estrés familiar, escolar, no importa. Yo sé que tú puedes poner paz y que puedes enviar a tu espíritu para que habite dentro y pueda cambiar, transformarlo todo. El fuego se propaga y ese fuego viene de ti. Gracias, Dios, gracias por esta oportunidad de hablarles, de escucharles, y te damos gracias por este tiempo. Amén. Gracias de verdad. Estoy muy agradecida porque estás conmigo, porque me has escuchado. Vienen más episodios y espero que me sigas acompañando en los siguientes. Vamos a tener algunos invitados, ya les conté en la primera parte, y ojalá que lo puedas compartir con tus amigos, con tus familiares, que puedan escuchar toda la historia. Nos vemos el siguiente episodio. De verdad, es un honor para mí que estés aquí. Muchas gracias. Hasta pronto.